Bienvenidos a la cuarta sección de la serie El drama de las edades, un estudio del libro del Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. En la última sección, la tercera, quedamos pendiente con una pregunta. ¿Quién es este Juan o quién fue este Juan a quien se le dio la revelación del Apocalipsis? El texto dice, a su siervo Juan. Estamos en el capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis. ¿Quién fue este Juan? El Nuevo Testamento menciona varios hombres con este nombre. Tenemos en primer lugar el Bautista, Juan el Bautista, registrado en Mateo 3, versículo 1. Por otro lado tenemos el pariente del sumo sacerdote, Anás, registrado en Hechos 4, 6. Tenemos en un tercer lugar a Juan Marcos, el conocido Marcos, registrado en Hechos capítulo 12, versículos 12 y 25, Hechos capítulo 13, versículos 5 y 13, y Hechos capítulo 15, versículo 37. Y finalmente, el apóstol, el hijo de Zebedeo, registrado entre otros lugares en Mateo 4, 21. ¿Cuál de todos estos fue el que recibió la revelación de Jesucristo? ¿El Bautista? No pudo ser, porque murió antes de la crucifixión de Cristo inclusive, muchos años antes de los eventos que lo relacionarían con Patmos, donde se recibió la revelación del Apocalipsis. ¿El pariente del sumo sacerdote Anás? No, ni siquiera existe indicación alguna de que llegase a ser cristiano, si es que alguna vez lo fue. ¿Juan Marcos? Bueno, no hay nadie que haya ni siquiera intentado una vinculación seria del Apocalipsis con el Evangelio de Marcos. Las diferencias, tanto de estilo como de vocabulario, entre ambos documentos son demasiadas, entre ambos libros. Lo mismo sucede con la forma de estos. Por el proceso de eliminación, pues, el único que queda como el autor del libro del Apocalipsis es Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Él fue no solamente uno de los 12, sino también miembro del grupo triple que formaron el círculo íntimo de Jesús. La temprana tradición es casi unánime al reconocerlo como el autor del Apocalipsis. En esto concuerdan en forma, decíamos, casi unánime los escritores eclesiásticos desde los primeros tiempos del cristianismo. Así lo afirmaron Melito o Melitón de Sardis o Sardes, lo van a encontrar en ambas formas, Sardis o Sardes, en el año 170 después de Cristo. Tertuliano en el 200 después de Cristo. Hipólito en Roma, que murió en el 235 después de Cristo. Este último hace alusión a Juan el apóstol como el autor del Apocalipsis en su obra Tratado sobre Cristo y el Anticristo, en el capítulo 36. De igual forma, Clemente de Alejandría, quien murió en el 220 después de Cristo, este último lo dice en su obra titulada ¿Quién es el hombre rico que será salvo?, en el capítulo 13. Y Orígenes, en el año 230 después de Cristo. Y aún antes de todos los ya mencionados, tenemos como testigos de la época más temprana del cristianismo, en cuanto a escritores
eclesiástico se refiere a Justino Mártir, del 100 al 165 después de Cristo, en su obra Diálogo con Trifón, inciso 81, y a Ireneo en León, entre el año 130 y el 202 después de Cristo, en su obra Contra las herejías, en el capítulo 4, sección 20, inciso 11. Robert H. Mons nos dirá en su obra Comentario al libro del Apocalipsis, de Editorial CLIE, en la página 47, que la tradición primitiva es unánime en aseverar que el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Y además recalca que Justino Mártir, que vivió cierto tiempo en Éfeso durante la primera parte del siglo II, en un testimonio fechado en el año 135 después de Cristo, conocía el libro de Apocalipsis y sostenía que su autor era el apóstol Juan. Mons agrega además que esto es corroborado, el testimonio de Justino Mártir, por un comentario de Eusebio, que de paso no aceptaba la autoría apostólica del Apocalipsis, y que en dicho comentario afirma que Justino hablaba del Apocalipsis de Juan, refiriéndose claramente a él como la obra del apóstol. El documento citado aquí de Eusebio es Historia Eclesiástica 4,18. Y refiriéndose al testimonio de Ireneo, en su tratado contra las herejías, donde éste cita frecuentemente el Apocalipsis y sostiene que es obra de Juan, el discípulo del Señor, un título que pocos se atreverían a negar que alude al apóstol, este autor agrega que este testimonio es de especial interés si tenemos en cuenta que en su juventud Ireneo había conocido a Policarpo, quien a su vez mantuvo una estrecha relación con Juan, según Eusebio en Historia Eclesiástica 5:20. Este mismo autor, Mons, refiriéndose a Tertuliano, dice que éste, escribiendo desde Cartago, cita 18 de los 22 capítulos de Apocalipsis, principalmente en sus obras montanistas, afirmando que su autor era el apóstol Juan. Pero, a pesar de la sólida evidencia de la autoría apostólica, la mayoría de los autores modernos no están dispuestos a atribuir esta obra al apóstol Juan. De allí que sea de alguna importancia el analizar brevemente las principales objeciones a Juan como el autor del Apocalipsis y sus correspondientes respuestas a estas objeciones. Vayamos a ellas, pues. Objeción número 1, a Juan el apóstol como el autor del Apocalipsis. Podemos resumirla en la siguiente forma. Esta primera objeción: el autor de Apocalipsis se autodenomina Juan, capítulo 1, versículo 1, siervo de Dios, capítulo 1, versículo 1, hermano de sus lectores, capítulo 1, versículo 9, y profeta, capítulo 2, versículo 8, capítulo 22, versículo 8. Pero dicen los que presentan esta primera objeción, a pesar de que se menciona de todas esas formas a sí mismo, dicen ellos, pero en ningún lugar el autor se refiere a sí mismo como el apóstol. Esta es la primera objeción, que Juan mismo no se autodenomina el apóstol. ¿Qué tenemos que decir a esta objeción? A Juan el apóstol como el autor del Apocalipsis. Bueno, solo hay que observar que la autoridad con la que escribe pone ya de relieve una implícita suposición de apostolicidad que no sería de ningún modo mayor si él insistiera en un título. Por el contrario, el hecho de que no se sienta obligado a recordar a sus lectores su rango apostólico, más bien fortalece la autoridad con la que escribe. O como lo expresara el reconocido autor George Eldon Ladd, al decirnos que aun cuando el autor del Apocalipsis no se designa a sí mismo como un apóstol, hay que tomar en cuenta que declara ser profeta, 22:9, y da a su libro el título de profecía,
Capítulo 1, versículo 3, capítulo 22, versículos 7, 10, 18 y 19. Continúa diciéndonos este autor que en tal caso, si el autor no fue el apóstol, entonces era un profeta bien conocido en las iglesias de Asia, lo cual resulta extraño porque sería desconocido para nosotros, ya que tales iglesias no dejaron ningún registro al respecto. Esta es una situación que sería en gran manera extraña. Repito el argumento en la respuesta. Si Juan no fue el apóstol, entonces tendríamos que aceptar que la obra del Apocalipsis fue escrita por un profeta ampliamente aceptado y reconocido por la Iglesia Apostólica y que tal iglesia no nos dejó ningún registro de quién era ese personaje. Muy extraño. Es decir, que esta iglesia aceptara sin ningún reparo el libro del Apocalipsis y por lo tanto a su autor como inspirado, como profeta de Dios, ampliamente reconocido como tal, y sin embargo no nos dejara ninguna pista, ninguna información personal acerca de dicho autor, no tiene sentido. Por el contrario, puesto que era el apóstol Juan, no tuvieron ningún problema en aceptarlo, ahora también en su calidad de profeta. En palabras de otro reconocido autor, Juan habla como persona con autoridad indiscutible, bien conocido de todas las iglesias en la provincia de Asia, Turquía Occidental, exiliado en la rocosa isla de Patmos, al oeste de la ciudad portuaria de Mileto, cerca de Éfeso. El escritor utiliza, nos dice este autor, solo el nombre de Juan. Y este último autor agrega, nadie sino Juan, refiriéndose al apóstol, podía alegar una autoridad incuestionable en la iglesia hacia el final del primer siglo. Por su lado, el doctor Evis L. Carballosa expresa esto mismo al decir que el libro contiene 4 declaraciones en cuanto a que el nombre del autor es Juan. El apóstol Juan, hijo de Zebedeo, era un líder reconocido de la iglesia de Asia y la historia eclesiástica no sabe de ningún otro con autoridad apostólica reconocida y capaz de escribir un libro como el Apocalipsis, sino solo el apóstol Juan, autor del Evangelio que lleva su nombre junto con otras 3 epístolas. A manera de conclusión entonces, en cuanto a la respuesta a esta primera objeción a Juan el apóstol como el autor del Apocalipsis, vendría bien recalcar aquí que la razón por la cual éste simplemente se limita a dar su nombre se debe más bien al hecho de que pretendía con toda la intención diferenciarse de los escritores apocalípticos judíos de su época, que acostumbraban a usar seudónimos, profetizando en nombre de algún personaje reconocido para esconderse bajo el título o reconocimiento de esa autoridad. En este sentido, estos escritores judíos apocalípticos tenían la característica a la vez de no determinar cuándo, dónde y para quiénes fueron escritos sus documentos. En el Apocalipsis, por el contrario, no se ve nada de esto. Más bien todo lo opuesto. El escritor usa simplemente su nombre, sin añadirle ningún título pretendiendo autoridad. Y a eso añade el lugar desde donde escribe, a quienes escribe e inclusive las circunstancias bajo las cuales escribe. O como lo expresara Simon J. Kistemaker, otra diferencia entre los escritores apocalípticos judíos y Juan es la época y lugar de composición y los destinatarios. Nos dice él, resulta prácticamente imposible determinar cuándo y dónde y para quiénes fueron escritos los apocalipsis judíos y bajo qué circunstancias vivieron sus autores. Por el contrario, Juan es claro y directo cuando informa a sus lectores que estaba en la isla de Patmos debido a la palabra de Dios en tiempo de persecución y exilio. 1:9.
Además, los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, termina diciéndonos este autor, no solo identifican a los destinatarios con nombres de lugares, sino que incluso describen las circunstancias que aluden a una posible fecha. Concluyamos esta brevísima respuesta a la primera objeción con las palabras de Leonard Guppel, quien concuerda con lo dicho al expresar que sobre el Apocalipsis de Juan, para la interpretación de todo el libro, es importante advertir que el vidente, en conformidad con el Antiguo Testamento, que se recuerda en la descripción de sus experiencias de revelación, se compara con los profetas del Antiguo Testamento sin esconderse detrás del seudónimo de uno de ellos, como lo hacen otros autores apocalípticos. Y pasamos entonces a la segunda objeción, a Juan el apóstol como el autor del Apocalipsis. Segunda objeción, la veremos en nuestra siguiente sección. Que Dios les bendiga mucho.